Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Amor bajo las luces, la historia de Can Yaman. Era una de las noches más glamurosas de Estambul. La fiesta en el Bósforo se había convertido en una noche donde las cámaras no paraban y los flashes iluminaban hasta el cielo. Y, como siempre, todas las miradas estaban puestas en Can Yaman. Su atractivo, su carisma y la multitud que lo rodeaba siempre le daban un aura de leyenda. Para el mundo del chisme, no era solo un actor, sino también el protagonista de una historia de amor no escrita. Esa noche, se decía que estaba charlando con una mujer misteriosa en un rincón de la fiesta. Algunos pensaban que era una vieja conocida, otros que era el inicio de una nueva etapa. Risas, miradas fugaces y momentos que las cámaras no captaron. Al día siguiente, las páginas de la prensa rosa rebosaban de una sola pregunta. ¿Está floreciendo un nuevo amor? Pero Can Yaman, como siempre, no se pronunció al respecto. Mantuvo su silencio, solo sonreía. Porque en su mundo, a veces la respuesta más poderosa eran las palabras no dichas. Con el paso del tiempo, surgieron diferentes nombres y rumores. Amistades en el set, proyectos internacionales, apariciones en la alfombra roja. Cada uno daba pie a una nueva historia, pero ninguna se confirmaba del todo. En una entrevista, simplemente dijo: "Soy una persona que vive la vida intensamente. Pero lo privado debe permanecer privado". Incluso esta frase fue tema de conversación en la prensa sensacionalista durante días. Algunos afirmaban que siempre había vivido el amor demasiado rápido, mientras que otros decían que en realidad era muy selectivo. La verdad, sin embargo, nunca se supo por completo. Porque la historia de Can Yaman siempre fue como un fotograma de una película a medio terminar. Y quizás por eso la gente seguía observándolo. Porque algunas historias de amor no se viven, solo se cuentan. Can Yaman, una estrella tras su corazón. Una tarde de verano en Estambul, mientras las luces de la ciudad iluminaban el Bósforo, las cámaras de los paparazzi seguían una vez más un solo nombre, Can Yaman. Cada vez que se mencionaba su nombre, la cosa se ponía más interesante. Porque no era solo un actor, sino también un fenómeno de la prensa sensacionalista sobre quien circulaban innumerables rumores de amor. En un momento dado, se habló mucho de una amistad en el set. Miradas cruzadas durante el rodaje, largas conversaciones tras bambalinas y una cercanía que hacía preguntarse, ¿será posible? Los periódicos ya tenían preparados sus titulares: surgió el amor en el set. Pero la verdad nunca se aclaraba. Porque todo se desvanecía en el silencio cuando las cámaras se apagaban. Entonces comenzaron sus proyectos internacionales. Esta vez, se hablaba de diferentes nombres en diferentes países. Las personas que lo acompañaban en eventos de alfombra roja eran objeto de debate durante horas en las redes sociales. Cada imagen daba lugar a una nueva historia, cada sonrisa a un nuevo rumor.
En una entrevista pronunció una breve frase: "Mi vida es ajetreada, pero mis sentimientos son míos". Esta frase parecía el resumen más conciso de las innumerables noticias escritas sobre él. Algunos lo veían como una estrella que se enamoraba rápidamente. Otros como alguien selectivo que no se abría a cualquiera. Pero una cosa era segura: la vida privada de Can Yaman siempre fue un misterio, una historia que nunca se resolvió del todo. Y quizás por eso, cada nuevo proyecto, cada nueva imagen y cada nuevo rumor suscitaban la misma pregunta: ¿ha encontrado el amor verdadero o sigue buscándolo? La respuesta nunca fue clara. Porque la historia de algunas estrellas se vive más con preguntas que con respuestas. Can Yaman y las historias eclipsadas por el amor. Una mañana en las concurridas calles de Estambul, las cámaras ya estaban listas y los periodistas de la prensa sensacionalista buscaban con avidez nuevas imágenes. Porque ese día, un mismo nombre acaparaba los titulares: Can Yaman. Cada vez que se mencionaba su nombre, surgía una historia. A veces una mirada, a veces una fotografía, a veces solo un rumor. Todo se transformaba instantáneamente en un titular sobre amor. La cercanía que surgió en el set fue tema de conversación. Largas jornadas de rodaje, risas compartidas entre escenas y conversaciones íntimas tras bambalinas. Incluso las imágenes detrás de cámaras bastaban para emocionar a los fans. Los tabloides inmediatamente escribieron: "Está floreciendo un nuevo amor". Pero, como siempre, no hubo una respuesta clara. Solo un breve silencio, y luego otro proyecto. Con el paso de los años, se abrieron las puertas a colaboraciones internacionales. Diferentes países, diferentes eventos, diferentes rostros, todos los que lo acompañaban en la alfombra roja se convertían en objeto de nuevas especulaciones. Las redes sociales magnificaban cada foto, comentaban cada sonrisa. Pero Can Yaman mantuvo casi siempre la misma actitud: tranquilo, distante y misterioso. Una breve frase que pronunció en una entrevista lo decía todo: la vida privada debe seguir siendo privada. Esta frase fue, de hecho, la clave de su historia. Porque, a pesar de todos los titulares que se escribieron sobre él, la verdad nunca se reveló por completo. Algunos lo veían como una estrella que vive romances fugaces, mientras que otros lo describían como un hombre que no abre fácilmente su corazón. Pero había algo en lo que todos coincidían: siempre había una historia a su alrededor. Y quizás las historias de amor de Can Yaman consistían más en lo que se decía que en lo que realmente se vivía. Porque hay nombres que, vivan o no el amor, siempre permanecen en el centro de la historia. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.